Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. La embajadora hambrienta. Historia original por nuestro amigo L. Stoffer. La cabina vibraba con un grave zumbido, mientras el transporte diplomático Luparkai perforaba las últimas capas de la atmósfera. La nave estaba diseñada para resistir turbulencias. Era funcional, sin confort. A Eclipse no le incomodaba. Se inclinó ligeramente hacia la ventanilla. El cristal polarizado calibró la luz exterior. Entre la niebla se distinguían tramos metálicos y destellos de máquinas. Señales inequívocas de la infraestructura del consorcio Cerdito Contento. Ella frunció el ceño. No entendía ese nombre, ni por qué los humanos, con la reputación que tenían, elegían algo tan ingenuo. Pero la vista la silenció. La neblina se disipó en un parpadeo por el descenso y la superficie emergía como una telaraña de acero. Ante ella, complejos industriales unidos por arterias de transporte, estructuras del tamaño de montañas inclinadas hacia el suelo. Los depósitos temporales para embarque se acumulaban en niveles, como capas geológicas recientes. Algunas secciones brillaban con luces azules, marcando zonas refrigeradas. Otras vibraban con el pulso rítmico de maquinaria interna. Era una colmena planetaria. Eclipse bajó las orejas un instante. Sentía que algo no encajaba. La Confederación Humana Unida había intervenido cuando la lluvia de meteoritos devastó el principal planeta ganadero de su raza. Movieron recursos, asistieron con evacuaciones, estabilizaron las placas tectónicas. Su eficiencia había sido indiscutible, pero el CCC no participó en aquello. El consorcio no envió carne, equipos o personal. Entonces, ¿por qué tantos informes interespecies lo señalaban como uno de los pilares alimentarios más sólidos del espacio conocido? La embajadora apoyó su garra contra el borde metálico de la ventanilla. Su mundo ganadero había sido devastado, y aún antes del desastre, ya empezaba a quedarse corto para alimentar a las nuevas generaciones de su pueblo. Sin ese planeta, el abastecimiento de comida cayó a menos de la mitad, y las reservas se evaporarían antes de que se logre el engorde de suficientes lotes. Las otras especies habían rechazado sus solicitudes bajo las excusas clásicas: reservas insuficientes, costos inviables, riesgo de colapso de nuestras propias cadenas alimenticias, dietas incompatibles con la suya. Eclipse había escuchado repetirse esas estupideces, tanto que le dolían las orejas. Y ahora solo le quedaban los humanos. No fueron su primera opción, tampoco la segunda o la tercera. Eran la última, y en este punto, la única. Desvió la mirada hacia las sombras móviles que proyectaban las estructuras conforme su nave continuaba descendiendo. Lo que fuera que el CCC hacía ahí abajo, no se parecía en lo más mínimo a la ganadería tradicional que su especie consideraba sagrada. Su musculosa espalda se tensó. El vehículo diplomático redujo la velocidad, y la vibración cambió a una resonancia más profunda. Estaba entrando en el corredor de aproximación final. Eclipse observó a los drones de guía ascender desde la plataforma, marcando trayectorias. Su nave ajustó los ángulos en automático hasta aterrizar. Sus ojos dorados captaron el reflejo tenue de su propio pelaje, negro como una noche sin estrellas. Había llegado como una enviada diplomática, representante de su pueblo, y la última voz ante un posible destino de hambre. Vería en persona al humano llamado Adrián, el enlace comercial designado por el CCC, quien en todas sus videollamadas holográficas mantenía una sonrisa profesional que no terminaba de esconder algo. Eclipse avanzó con paso firme.
Su pelaje oscuro absorbía las luces guía incrustadas en el suelo de las estructuras. Y ahí, al borde del área de recepción, esperaba Adrián. Traje corporativo impecable gris oscuro, solapa adornada con 2 insignias, el sello triangular de la Cámara de Comercio Humano y el cerdito estilizado del CCC. El enlace comercial se esforzó por mantener la postura recta. No era un hombre bajo para los estándares humanos, pero la diferencia de estatura entre él y ella le obligó a inclinar ligeramente el rostro hacia arriba para alcanzar los ojos dorados. Adrián lucía estable, excepto por el detalle que él no podía ocultar: su olor. Eclipse lo percibió de inmediato. Un rastro espeso de feromonas humanas se filtraba entre las capas de su postura profesional. Él dio un paso hacia adelante. Los sensores de la plataforma registraron su proximidad y ajustaron la iluminación de bienvenida. Representante de los Luparkai, Eclipse Traven Rakai. Bienvenida a estas instalaciones del consorcio Cerdito Contento. Es un honor recibirla en persona. Eclipse se detuvo frente al humano. La iluminación ascendente del suelo se estrelló primero contra la amplitud de sus pechos, cubiertos de pelaje, proyectando una sombra parcial sobre su cuello y facciones, generando un contraste que envolvía sus ojos en un fulgor penetrante. Su cola osciló una vez, lenta, no en señal de amenaza, sino de análisis sensorial. Tu olor cambió. ¿Estás acelerado, humano Adrián Vega Lorenz? ¿Te incomoda mi presencia? El humano asintió con un rubor traicionero que le subía por el cuello. Apretó su datapad contra su rostro, como si pudiera servirle de escudo. No, por supuesto que no. Solo concentración profesional. Es un día importante. Eclipse lo observó un par de segundos más de lo necesario. Las orejas se inclinaron hacia adelante con lentitud. Ella avanzó con otro paso, quedándose a menos de 1 metro. La sombra proyectada por su cuerpo cubrió un instante al enlace comercial. Él, pese a su entrenamiento, tuvo que anclar los pies para no retroceder de forma instintiva. He venido a evaluar si tu consorcio puede sostener a mi especie. No deseo formalidades vacías. Por supuesto. Acompáñeme. La sala de recepción está lista. Hizo un gesto invitándola a seguir el corredor que conectaba la plataforma con los accesos internos. Eclipse caminó junto a él, adaptando su paso largo al ritmo del humano. Mientras avanzaban, la tensión entre ambos permaneció suspendida en un equilibrio extraño, profesional, diplomático, y cargado por debajo con una electricidad involuntaria que Adrián intentaba suprimir y que Eclipse no podía dejar de notar. El corredor que los recibió era amplio. Anclado entre las columnas de soporte habían paneles de vidrio templado que dejaban ver detrás de ellos, revelando cientos de brazos mecánicos y cintas transportadoras. Eclipse evaluó el entorno sin perder un solo detalle. El aire tenía una densidad distinta al de los mundos Luparkai. Era limpio, demasiado limpio. Adrián caminaba a su lado. Su respiración se había vuelto más estable, pero el aroma de nerviosismo persistía. La embajadora lo notó cuando una ráfaga de viento artificial desplazó su olor hacia ella. A su izquierda puede ver la parte de la línea de separación primaria. No trabajamos con materiales vivos en esta sección. Los protocolos del Sindicato Interespecies de Seguridad Alimentaria lo prohíben. Al llegar a un ventanal más amplio, extendió la palma hacia las máquinas en funcionamiento. Aquí solo se manejan cortes ya estabilizados procedentes de las unidades de sacrificio. ¿Esto es una fracción del complejo? Correcto, una muy pequeña. No hemos entrado aún en las áreas principales. Solemos empezar con esta sección para los visitantes externos. Si esto es lo que muestran, ¿qué es lo que esconden? ¿Por qué no presumir desde el inicio si su consorcio es tan grande como afirman informes externos? Mientras avanzaban, la vibración del suelo cambió gradualmente. Pasaron de un tramo de suelo plástico a uno acolchado, uno más cálido. El sonido a través de las paredes se volvió un susurro continuo,
como el latido lejano de un gigante mecánico. La sala de muestras está delante. Ahí podemos continuar con la evaluación de manera más cómoda. Eclipse no respondió. Sus pasos firmes seguían al humano a través de una compuerta que se abrió automáticamente al detectar la firma biométrica del miembro de la CCC. La sala de degustación era un espacio rectangular, de paredes blancas y líneas simples, pensado para no interferir con especies que evaluaban la carne a través de la sensibilidad olfativa. No había muebles innecesarios, solo una mesa central con bandejas perfectamente dispuestas de productos cárnicos, cortes frescos, enlatados abiertos, muestras liofilizadas rehidratadas y formas adaptadas a dietas no humanas. No había uso de prendas obligatorias en esta zona. El entorno estaba aislado y esterilizado para especies que culturalmente no consideraban la ropa. Era un detalle que la Lupercalia agradecía en silencio. No pretendía enfundarse en trajes ajustados que aplastaran su pelaje. Caminó hacia la mesa con un paso seguro, y su garra tomó el primer trozo sin ceremonia diplomática. Lo acercó a su hocico tras sopesarlo entre sus almohadillas. Lo mordió. El sonido de la carne desgarrada fue suave pero contundente. Adrián se giró hacia una pared cercana, demasiado rápido para ser casual. Necesitaba un segundo para recomponer su postura antes de que ella percibiera algo más que su olor. Como revisamos en nuestra última videollamada holográfica, las muestras cubren los 4 rangos nutricionales más comunes entre los Lupercae. Eclipse tomó otra porción, degustó la muestra, luego otra, y varias más después de esa. Cada una desaparecía con la misma eficiencia predatoria. Si nota alguna variación en peso, textura o... El humano solo alcanzó a terminar la mitad de la frase cuando la primera bandeja ya estaba vacía. También hemos preparado líneas alternativas para... La segunda charola desapareció con la misma rapidez. Eclipse probaba con precisión técnica y demasiado entusiasmo. Detenía cada bocado un instante entre sus colmillos, evaluando estructuras, fibras, densidad, grasa. Adrián observaba la mesa con horror creciente, no por el banquete desapareciendo, sino por los estragos que aquello estaba provocando en él. En menos de 3 minutos, el conjunto completo de muestras, que habría alimentado a 10 personas, era ahora solo recipientes vacíos. Ella se limpió una gota en el borde del hocico con el dorso de la mano, como si fuera un gesto rutinario. ¿Desea otra ronda? Por cortesía podemos traerle más. No, es suficiente. Pasaste la primera parte de la evaluación, pero necesito garantías. Sus ojos dorados se clavaron en él. Adrián sintió la presión en la garganta. Podemos dárselas. Sigamos con el recorrido hacia los nodos centrales de esta planta de la CCC. Hasta ese punto, lo que había visto Eclipse eran corredores amplios, ventanales mostrando líneas automatizadas y módulos de procesamiento. Un sistema eficiente, sí, pero comparable a instalaciones de otras especies. El humano colocó su mano en un lector próximo. Un pulso de luz azul recorrió la silueta. Identidad confirmada, Adrián Vega Lorenz, miembro nivel 16 del consorcio Cerdito Contento. Acceso concedido. Las compuertas se abrieron y ella frunció el ceño. El olor a metal templado cambió. Entró una ráfaga de aire frío cuya densidad era muy distinta, como si se filtrase desde un espacio tan amplio como una cueva. El humano avanzó un paso y señaló con la palma abierta. Representante Eclipse, bienvenida a la plataforma de observación del sector central de este complejo del consorcio Cerdito Contento. El espacio del mirador, más que una sala mediana, era un balcón blindado suspendido sobre un océano industrial imposible. Abajo, muy abajo, se extendía un laberinto de plantas, hangares y megacámaras que parecían ciudades enteras funcionando en sincronía. Filas de criaderos automatizados, cada uno mayor que los complejos agrícolas de su propio planeta ganadero, se extendían en patrones hexagonales,
Torres de liofilización que exhalaban columnas de vapor ascendían en espirales antes de ser capturadas por ductos superiores. La bípeda dejó de respirar por un momento. Había visto colmenas de producción antes, pero nunca algo que desbordara incluso su campo visual periférico. Extendió una garra y tocó el cristal blindado del mirador. El humano a su lado apenas le llegaba al nivel del hombro peludo. ¿Todo esto pertenece a tu consorcio? Adrián apoyó una mano en la baranda del mirador, midiendo sus palabras. Para él, aquello no era más que una fracción. Técnicamente sí, pero eso es solo la zona central de uno de nuestros complejos operativos en este planeta. Su nombre asignado es Complejo Tau 7. Hay otros 20 como este distribuidos en la superficie. El enlace comercial dejó que la información reposara un instante, observando cómo Eclipse entrecerraba los ojos ante la revelación, como si intentara calcular la escala con sus propios parámetros depredadores. Hay una cantidad similar en varios otros mundos de la Confederación, con instalaciones equivalentes o mayores a la de este. Eclipse giró lentamente la cabeza hacia él. Sus pupilas doradas se contrajeron. El humano tragó saliva. Su olor volvió a cambiar. Hormonas se extendieron como un hilo tibio en el aire. No era miedo. Era una mezcla peculiar. Tensión, admiración y un deseo que luchaba contra la profesionalidad. Mi pueblo necesita un volumen de suministro equivalente al que antes producían varios de nuestros planetas ganaderos en conjunto. La caída del planeta principal dejó un vacío que ninguno de los demás puede llenar. Nosotros sí podemos, sin sacrificar los pedidos de otras especies, ni alterar rutas existentes o cargarles sobrecostos. Este mundo por sí solo tiene un margen operativo suficiente para ello. A plena marcha podría abastecer a 3 civilizaciones medianas. Hoy dedica su producción a solo una. Eclipse no respondió de inmediato. Sacudió su cola en un arco lento, analizando el entorno. El movimiento desplazó una corriente de aire que hizo vibrar la poca solapa del uniforme de Adrián, donde brillaban juntos el pin triangular de la Cámara de Comercio Humana y el emblema del cerdito sonriente. Las luces industriales cambiaron de tono. Pulsos secuenciales recorrieron las torres, activando indicadores a lo largo de un corredor aéreo de rieles energéticos que cruzaba. En línea recta y a gran altura, el océano mecánico se extendía bajo el mirador. Un rugido profundo y constante anunció la aproximación del transporte. La Luparca entrecerró los ojos. Desde la bruma industrial emergió un convoy magnético de carga. Una cadena de vagones refrigerados tan extensa que no podía verse completa incluso desde esa distancia. Cada vagón llevaba paneles luminosos que marcaban temperatura, contenido y destino. Era un río de acero y hielo. Mientras pasaba, brazos robóticos en niveles inferiores levantaban los contenedores estabilizados provenientes de los criaderos automatizados, encajándolos en las compuertas laterales del tren en movimientos sincronizados. El convoy nunca se detenía. Absorbía carga sin perder velocidad, como un organismo industrial en plena respiración. En cuestión de minutos, el tren retomó su marcha hacia una sección de procesamiento a kilómetros de ahí, hasta que sus luces se volvieron un hilo diminuto en el horizonte metálico. Ahora entiendo por qué otras especies declinaron nuestra solicitud. Simplemente no podían. Una gran garra, cálida y pesada, descendió sobre el hombro de Adrián. Fue un contacto directo, inesperado y eléctrico. Su cuerpo se tensó en un instante, antes de poder controlar su reacción. Pero ustedes... ¿cómo? Bueno, la Confederación Humana Unida asegura la infraestructura y la defensa. La Cámara de Comercio Humana garantiza la logística, diplomacia y rutas. Y bueno, el consorcio Cerdito Contento cumple su función: producir, sin privilegios o excepciones, solo cumpliendo acuerdos que no perjudiquen a nadie. Los ojos dorados de la Luparca brillaron con una emoción nueva de aceptación y alivio.
ese reconocimiento silencioso de que su pueblo no moriría de hambre. Tu olor cambió otra vez, humano. Es orgullo. Orgullo por lo que hacemos aquí. Eclipse no sonrió. Su hocico no podía hacerlo, pero su expresión se suavizó. Muéstrame cómo se formaliza un contrato que podría salvar a una especie entera, Adrián Vega Lawrence. Con gusto, señorita Eclipse, Traven Rakai. Sígame. La sala de acuerdos era un recinto sobrio, iluminación tenue, paredes lisas metálicas, una mesa ovalada anclada al suelo y un dispositivo de firma bilateral incrustado en el centro. En la zona frente a la entrada brillaba un panel holográfico con 3 emblemas. A la izquierda, el sello triangular de la Cámara de Comercio Humana. Al centro, ligeramente más grande, la estrella fractal de la Confederación Humana Unida. Y a la derecha, el rostro sonriente del cerdito que representaba al CCC. Adrián abrió la compuerta para dejar pasar a Eclipse. La Luparkai cruzó el umbral en silencio. Su pelaje negro parecía absorber la luz del sitio. Su cola se movía lentamente. La vista panorámica del complejo industrial aún vibraba en su memoria como un eco de la escala absurda del CCC. Otra vez, humano. Son tan fáciles de leer cuando sienten demasiadas cosas a la vez. Adrián cerró los ojos un instante y sonrió con derrota digna. Es un honor estar presente en algo que puede definir el futuro de su especie. Ella avanzó hasta la mesa. El dispositivo de firma se activó al detectar su biometría. Una proyección holográfica mostró las cláusulas principales. Suministro estable, rutas garantizadas, contingencias priorizadas y un apartado resaltado. Contrato de respaldo por la Confederación Humana Unida y la Cámara de Comercio Humana. Eclipse pasó una garra por encima del papel, sin tocarlo todavía. Había visto muchos acuerdos en su vida. La mayoría ofrecían promesas vacías, otros escondían trampas. Pero este, a diferencia de esos, tenía algo que ninguna otra especie le había ofrecido antes: capacidad real, demostrada ante sus propios ojos. Sus pupilas doradas se contrajeron ligeramente. Hoy he visto que la producción aquí supera lo que mi especie obtenía de un planeta entero dedicado al ganado. También que no mienten. Adrián sintió un estremecimiento, mezcla de alivio y algo más íntimo que no debía permitir aflorar. Eclipse colocó entonces sus garras sobre el panel de firma. El sensor metálico reaccionó a su tacto con un pulso de luz verde. El humano se adelantó para colocar la suya en el segundo papel, junto a la de ella. La proximidad era inevitable. Su mano humana, pequeña y cuidada, comparada con las arpas Luparkai, tembló ligeramente antes de asentarse. El dispositivo pidió confirmación. Eclipse lo miró directo a los ojos. Confío en este pacto, Adrián Vega Lawrence. Confío en tu consorcio. Y sobre todo confío en ti, humano de olor inquieto. Honraré este pacto para que su especie no vuelva a enfrentar hambre mientras el CCC exista. El panel emitió una breve vibración. La firma doble quedó registrada. El holograma se apagó, sellando el contrato. Eclipse retiró la mano solo después de que Adrián lo hizo. Ella dio un paso hacia él, lo suficiente para que la distancia se volviera una franja tensa de aire compartido. Adrián Vega Lawrence, dime, ¿los acuerdos entre tu gente y los nuestros terminan aquí? ¿Así de inocuos? El corazón de Adrián tropezó con su propio ritmo. Hace un momento había sido un enlace comercial, y ahora súbitamente se sentía observado como algo más. Intentó recuperar su postura profesional. Normalmente pasamos a una sala de reuniones secundaria para confirmar copias físicas del contrato, notificar a la CHU y a la CCH y coordinar los primeros envíos. Comprendo. Un protocolo eficiente. Pero
¿No es eso lo que te pregunté? El cerebro de Adrián gritaba: procedimientos diplomáticos, conflicto de intereses, imposibilidad absoluta. Pero su cuerpo lo había estado traicionando desde la plataforma de aterrizaje. Embajadora, señorita Eclipse, ¿podemos continuar esta conversación en un espacio más discreto? Yo no vivo en este complejo, pero mi transporte está en el garage subterráneo. Eclipse lo observó un instante que pareció expandirse. Bien, entonces guíame. Quiero ver dónde vives y descansas. Quiero entender por qué la entidad que representa se llama Consorcio Cerdito Contento. Y quiero saber si tú también puedes serlo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.